Una de las principales ambiciones del arte o las vanguardias artísticas de inicio del siglo pasado fue su deseo de liberar la creación de la jaula de una gramática considerada anquilosada, reflejo de la voluntad de dominio de la cultura occidental. Para lograr dicho propósito y para burlar, si no escapar los barrotes que representaban esas restricciones gramaticales, los artistas europeos dirigieron la mirada hacia expresiones culturales de pueblos hasta entonces considerados primitivos debido a su otredad. El ejemplo más conocido de esto es la incorporación que artistas como Pablo Picasso o algunos pintores expresionistas alemanes hicieron de elementos estilísticos procedentes de África u Oceanía, que en ese entonces eran valorados como simple producción artesanal o, en el mejor de los casos, arte primitivo. Tomando en cuenta el aspecto más inmediato de la película Nickel Boys, es decir, el tema tratado por su historia, el cual aborda el intento sistemático por anular, oprimir y dominar a los afroamericanos durante los años previos a el inicio de los distintos movimientos por los derechos civiles en los Estados Unidos de Norteamérica, tal vez no sea muestra de empatía, así como de una experiencia estética en sintonía con la intención del filme, comenzar una reseña sobre él comparando sus recursos estilísticos, la forma como son contados los acontecimientos, con la manera en que el canon occidental ha echado mano de esos mismos medios en otras cintas. Por dicho motivo, no se debería mencionar La Dama en el Lago, película norteamericana de 1946 que François Truffaut, uno de los cineastas que liberaron al séptimo arte de las cadenas que lo sujetaban al yugo del clasicismo hasta la década de 1960, ya mencionaba en una entrevista de ese mismo decenio, para ejemplificar las maneras en que es posible estimular la identificación del público con algunos de los personajes que aparecen en la pantalla. Dicha comparación no es en modo alguno gratuita, más bien responde a la preponderancia, durante toda la película, de la perspectiva en primera persona de la cámara de Ramel Ross, recurso estilístico con el cual se obtiene no únicamente la identificación emocional señalada por Truffaut, sino también la restricción del ámbito de conocimiento de los espectadores, es decir, la cantidad de información acerca de los acontecimientos de la historia a la cual tienen acceso, al punto de vista de un solo personaje, cuya mirada y cuerpo son ocupados por el aparato de grabación cinematográfico. Restringir el conocimiento de los receptores a un único punto de vista es, sin duda, una elección poco habitual para una película dramática. Sin embargo, esta técnica puede responder a una necesidad de otra clase de género cinematográfico. Por este motivo, no es de extrañar que La Dama en el Lago sea un film noir, donde el personaje principal, Philip Marlowe, detective protagonista de otras cintas de ese género basadas en novelas de Raymond Chandler, debe investigar, llevando de la mano al espectador los hechos que lo conduzcan a la resolución del misterio, la desaparición de la esposa del dueño de la casa editorial donde quiere publicar una novela basada en sus experiencias. Sin embargo, el uso de Nickel Boys del recurso de la cámara en primera persona se distingue del que le da a la película de Robert Montgomery desde su primera escena, pues, en esta última, el protagonista ofrece al público una introducción acerca de lo que va a observar, mientras está sentado detrás de un escritorio en el que es posible observarlo frontalmente. Por el contrario, Ramel Ross encarcela la mirada, y con ella el conocimiento del espectador, a la perspectiva limitada de varios de sus personajes desde las primeras imágenes, donde es posible observar un paisaje, en el que únicamente se ven los movimientos de los brazos de un niño tirado recostado jugueteando con la hierba, por lo que, a pesar de no ser una película de detectives noir, la cámara en primera persona también propone desde el comienzo un misterio, aunque solo sea la interrogante acerca de la identidad y el aspecto físico de quien acaricia con sus manos el pastizal. Ahora bien, este empleo de la perspectiva en primera persona, precisamente por ser adjudicado, desde la introducción de la película, a la mirada de distintos personajes,
puede resultar difícil de distinguir la primera vez que se ve la cinta debido a la brevedad y rapidez de estos cambios, sometidos a la sucesión ininterrumpida de las imágenes propias del séptimo arte, pero sobre todo a la manera difusa y ambigua en que se muestra el rostro de Elwood previamente a ellos, a través de reflejos en superficies de objetos como planchas, ventanas o autobuses, donde sus rasgos se ofrecen distorsionados o borrosos. Debido a esas causas, la narración, entendida aquí, a partir de la teoría constructivista de David Borwell, como la interacción entre el sistema estilístico y argumental de la película, obstaculiza la percepción, en una de las escenas iniciales, del cambio de la mirada de Elwood a la de uno de sus compañeros de clase de preparatoria, distinguible por el primerísimo primer plano de una animación garabateada en un libro de texto y cuyo acercamiento y punto de vista resultaría inverosímil para el personaje principal. Lo mismo sucede durante una escena dentro de un autobús, donde únicamente son visibles un par de piernas desde un ángulo cenital, es decir, con la cámara encuadrándolas desde arriba, mientras una pequeña niña sale sorprendentemente debajo del asiento que ocupan y que por mostrar un pantalón de vestir y una extensión atribuibles a una persona adulta, únicamente pueden pertenecer al profesor de Elwood. Transcurridas esas escenas, el ritmo del cambio en el punto de vista de la cámara subjetiva reduce su velocidad, estabilizándose a partir de la escena en que Elwood y Turner se conocen en el comedor de la Academia Nickel, mientras el primero platica del lugar donde vivía, recibiendo burlas de sus otros compañeros de mesa, y donde la película incluso utiliza de forma bastante sorpresiva el recurso argumental de la frecuencia, es decir, mostrar una segunda vez exactamente los mismos acontecimientos, pero a partir de la perspectiva de un segundo personaje, en este caso Turner, en una estrategia que generalmente es usada para expandir el ámbito de conocimiento del receptor, otorgándole mayor información de los sucesos de la historia que el que poseen los personajes, provocando una sensación de suspense más propia de otros géneros fílmicos, donde la diferencia en la cantidad de información estimula, en el público, el suspenso por las consecuencias de las acciones y el destino de los protagonistas. Sin embargo, la desproporción en la cantidad de información entre los personajes y el público, creada por los distintos cambios de perspectiva de la cámara subjetiva, no es aprovechada completamente sino hasta algunas escenas después, con el propósito de provocar en el espectador desconfianza acerca de la sinceridad de la amistad de Turner hacia Elwood, después de que Turner tiene una plática con la abuela de su amigo sin informárselo, sembrando las semillas para que el recelo del receptor hacia las verdaderas intenciones de Turner, varios segmentos fílmicos después, y durante una de las escenas más importantes de la película, encuentre un terreno perfectamente propicio para desarrollarse bajo la sombra del suspenso. El destino de la amistad de los dos protagonistas principales no es el único misterio propuesto por Nickel Boys, pero, para darse cuenta de los indicios textuales o claves de la interrogante más importante de la película, dispuestas a lo largo de ella desde su comienzo, pero cuya exhibición más evidente se encuentra durante el ingreso de Elwood a la Academia Nickel, el espectador debe estar muy atento a las imágenes desplegadas ante él para preguntarse cuál es su origen o naturaleza. Esto ocurre cuando el personaje principal es trasladado en una patrulla a la academia, después de que dos convictos caucásicos son entregados en la casa que ocuparán y cuya belleza y tamaño contrastan enormemente con las barracas de madera ocupadas por los internos de color. Es precisamente cuando la puerta del auto se abre para que Elwood baje de él, cuando un corte directo pasa a una fotografía sepia sobre un fondo negro, recurso estilístico introducido por la nueva ola francesa en la década de 1960, donde es posible ver a 4 personas de color con caballos en el campo. Esta interrupción con una imagen fija, al romper la diégesis o ilusión de realidad del mundo imaginario, puede ser un obstáculo para el público, quien por este motivo puede no interpretar la fotografía como una pista de la incógnita que debe resolver. Otra secuencia clave para la indagación de ese misterio, que puede resultar mucho más problemática para la lectura del espectador,
tiene lugar exactamente durante el uso del recurso de la frecuencia por la narración, como un interludio del cambio de punto de vista entre Elwood y Turner, pues al mostrar la puerta de un vagón de tren desde el interior, mientras las imágenes del cielo en el exterior son aceleradas y ralentizadas por el montaje, al mismo tiempo que es posible ver las piernas y botas de un personaje que indudablemente estaba recluso en la Academia Nickel, se produce una fractura del tiempo y el espacio de la escena que se estaba desarrollando previamente, causando confusión acerca del por qué se presentan esas imágenes, si tienen alguna relación con las acciones que les antecedieron y suceden inmediatamente, y cuál es su significado dentro de la totalidad de la película. Para resolver la duda sobre el origen y naturaleza de la foto sepia, el receptor puede decidir que se trata de una imagen de archivo que, de estar en lo correcto, contradiría la naturaleza ficticia, planificada de todas las imágenes presentadas hasta ese momento, interpretando la foto como un acto de autoconciencia, procedimiento originalmente introducido, a partir de la teoría teatral occidental, por Bertolt Brecht, y cuyo origen remitiría ya no a un personaje de la diégesis, sino al espacio de la enunciación, ocupado por la institución cinematográfica y la mirada del autor. En el caso de la secuencia del vagón de tren, a pesar de también aludir a un acto de enunciación, a un demiurgo capaz de acelerar o ralentizar a voluntad el transcurso de lo visto, gracias al poder de la mesa o de los programas de montaje, las imágenes conservan un mayor índice imaginario que impide la pérdida de su naturaleza ficticia, pues, al exhibir elementos pertenecientes al mundo de la historia, un vagón de tren atribuible, a partir de los esquemas motivacionales del espectador, realista y composicionalmente al periodo histórico tratado, así como la inclusión de las botas y piernas adjudicables a algún personaje, el espectador puede conferir el origen de la secuencia a los ojos de alguno de los reclusos de la Academia Nickel, cuya identidad se mantiene como una gran interrogante. Hay otras dos pistas importantes que Nickel Boyce pone al alcance del espectador: la aparición de unas franjas en la imagen, reminiscentes a las que distorsionaban la pantalla de televisión cuando se intentaba ajustar la reproducción de una videograbadora, situadas después de la pelea que tiene lugar en un baño de la academia, cuando el personaje principal defiende a uno de los internos más pequeños. Y finalmente, varias escenas, filmadas a partir de un encuadre medio de una persona adulta, tomadas siempre de espaldas, para que los rasgos de su rostro permanezcan ocultos, pero que permitan al espectador conjeturar que se trata de Elwood, gracias a las claves proporcionadas por la narración, un extreme close-up con foco selectivo de una tarjeta de presentación durante una secuencia que tiene lugar posteriormente al castigo aplicado a Elwood por aquella pelea en los sanitarios. Estimulado por estos indicios textuales colocados a lo largo de la película, el receptor pudo ser asaltado por varias preguntas. Por ejemplo, al observar la fotografía sepia, tal vez la narración lo llevó a preguntarse si Nickel Boyce es un filme que juega con la noción de ficción y documental, al estilo de cintas paradigmáticas para el cine de arte occidental, como Hiroshima Mon Amour, de Alain Resnais, idea posiblemente reforzada, escenas más tarde, por la inexplicable aparición, desde un punto de vista diegético de la historia relatada, de las franjas de video que distorsionan la imagen, o bien, instantes después, cuando ve las escenas tomadas con Elwood de espaldas, aquella hipótesis podría ser sustituida por la conjetura de que tanto la imagen fija como las franjas de video encuentran su explicación a partir de alguna investigación que Elwood, ya libre y de edad adulta, está realizando acerca de la Academia Nickel. A pesar de no tratarse de una película de detectives, como La Dama en el Lago, Nickel Boyce coloca sobre la mesa un misterio para ser resuelto por el espectador, pero, también a diferencia de la película de 1946, los distintos cambios en el ámbito de conocimiento, aun estando sujetos a la cámara en primera persona, hacen que el desarrollo de la resolución del enigma no se lleve a cabo de la mano del personaje principal, a lo que hay que añadir
a causa de los cambios de perspectiva de un personaje a otro, que la gran incógnita del filme no esté enlazada únicamente a las acciones de la historia, sino que, para poder encontrar su respuesta, el público debe interrogarse, incluso más intensamente, a la mirada de quien pertenecen las imágenes que ve, así como si el orden en que les son presentadas, a través del ritmo sucesivo de su proyección, de verdad corresponde con el lugar que ocupan dentro de la historia relatada. Gracias al uso de recursos estilísticos poco habituales para el cine clásico o comercial, como la prolepsis, la inserción de fotografías fijas, la interrupción de la coherencia de la diégesis con indicios de autoconciencia, así como la tal vez ya muy mencionada cámara en primera persona, vuelve más que evidente la ambición de Ramel Ross por liberar su película, al igual que los artistas de inicio del siglo pasado intentaron hacerlo en el terreno de la pintura, de las cadenas de la gramática fílmica clásica occidental. Sin embargo, al tratarse de recursos provenientes de esa misma tradición, ya sea de sus orígenes o manifestaciones más contemporáneas, la manera en que formaliza su relato aún se encuentra bajo el yugo del buen hacer del clasicismo occidental. Probablemente, la mejor manera de interpretar Nickel Boys no sea recurriendo a películas realizadas dentro del sistema clásico de producción, pero habría que hacer la pregunta de si algunos de los recursos fílmicos más contemporáneos, a esta altura del partido, ya han obtenido una dignidad que los convierte en convenciones estilísticas establecidas, proporcionándoles un carácter de herencia formativa y, en consecuencia, han disminuido su potencial no solo para contar historias de una manera distinta, sino también para que las culturas consideradas como la otredad puedan formar una imagen de sí mismas. Desde este punto de vista, es innegable que Ramel Ross se propone a sí mismo un gran desafío: problematizar la forma fílmica con la que desea relatar la historia de Nickel Boys, ambición en absoluto desdeñable, sobre todo en un ámbito donde, tanto en las pantallas y los hábitos receptivos de los espectadores, continúa dominando el clasicismo fílmico, logrando introducir de contrabando recursos estilísticos que podrían liberar y enriquecer la mirada del receptor, pues, como Jean-Claude Carrier lo escribió de manera inigualable, al hablar de cómo el público interioriza la gramática del cine, volviéndola una de las maneras que tiene para dar sentido al mundo, un filme invisible, hecho de miles de filmes, se ha deslizado en el interior de nuestra percepción, una forma nueva, a través de la cual vemos el mundo, habita en nosotros.